en la madera. ¿Qué es lo que hace en la madera, en un árbol, en un mueble? Empieza a ocasionar daños graves. ¿Y cómo lo hace? Se mete en lo profundo y desde adentro empieza a carcomer el mueble, la madera, y lo hace hacia afuera. Y aunque es muy pequeño, este insecto produce mucho daño. Así que la envidia, diga conmigo, la envidia es un sentimiento que se mete también, así lo dice la palabra del Señor, en lo más profundo del corazón, en los huesos, y te destruye internamente. Eso se demuestra afuera. Es un sentimiento que se mete en lo más profundo de tu corazón y puede terminar autodestruyéndote. La envidia no solo es un sentimiento incómodo, es un catalizador de violencia y de muerte, porque la envidia puede llegar a esto, y lo vamos a ver en la palabra del Señor. La Biblia nos habla de todo. Mire, a través de la historia, la envidia ha provocado conflictos, ha provocado divisiones, y aún la envidia puede provocar muerte. Santiago capítulo 4, verso 1 y 2 dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras? Dice el Señor. Ahora, entre vosotros, ¿por qué hay pleitos? ¿Por qué hay guerras? Dice, no es de vuestras pasiones, o sea, de lo que hay aquí, las cuales combaten en vuestros miembros. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que Pablo dijo en una ocasión: lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Hay un combate en nuestra vida. Mire, su espíritu, la Biblia dice que la carne mira para abajo y el espíritu mira para arriba. Todos los días combatimos. Usted se levanta y amanece su espíritu diciéndole: yo necesito de Dios un alimento. ¿Por qué no oras? Pero la carne dice: ay, qué flojera. Y ahí va a ganar la carne o gana el espíritu. Lo que tú le des más de comer es donde te vas a fortalecer. Si tú le das de comer a la carne, te vas a hacer cada vez más carnal. Si tú le das de comer al espíritu, te haces más espiritual. Ese día decides: no, voy a ponerme a orar. Y se pone a orar y somete a la carne. Y ya después, cuando es en la tarde el servicio, y usted dice: voy al culto. No, pues qué flojera, hoy hace mucho frío. Está combatiendo la carne. Y es por eso que Santiago dice: es un conflicto que hay en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Aquí la palabra del Señor dice arder de envidia. Arder de envidia lleva a la codicia, al conflicto y finalmente al deseo de destruir. Cuando alguien tiene envidia, puede llegar al grado de matar. Y lo vamos a ver en la Biblia. La palabra del Señor nos enseña a través de la historia. La envidia ha actuado como un motor poderoso y destructivo de conflictos. La envidia puede traer rupturas familiares, puede traer violencia e incluso magnicidios. Cuando hay envidia, la envidia trae consecuencias que han sido devastadoras tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Trae fracturas relacionales y provoca caos. Por ejemplo, voy a hablar de algunos ejemplos de la envidia. La Biblia nos habla, hay gente que hay envidiosa. Y si la palabra del Señor lo pone aquí y pone personajes de la Biblia que tuvieron envidia, imagínense nosotros.
Mire, en la historia bíblica en la antigüedad, el primer asesinato fue por envidia. Génesis capítulo 4, verso 5. Dice la palabra del Señor: cuando Caín y Abel trajeron ofrenda a Dios, dice la palabra del Señor, pero no miró, o sea, Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, o sea, se enojó Caín en gran manera. Y cuando se enojó, dice la palabra del Señor, decayó su semblante, o sea, se ve en el semblante. La carcoma, la envidia empieza por dentro, pero se ve en el semblante. Entonces, verso 6, Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, Dios le estaba diciendo a Caín: tienes oportunidad. Mientras vivas tienes oportunidad de cambiar tu manera de ser, de quitar esos conflictos en tu corazón. Y le dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, si no lo quitas de tu corazón, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero mire, y dijo Caín a su hermano, o sea, Caín no le hizo caso a Dios, Dios hablándole. ¿Cuántas veces Dios habla a nuestra vida a través de un mensaje, pero como que nos entra por aquí, nos sale por acá? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Así que el primer acto de homicidio registrado en la palabra de Dios ocurrió porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y esos son dos personajes que están en la Biblia. Es como que Dios nos habla y dice: hay personajes que están en la iglesia. ¿Y qué tal si un día Dios se agrada de alguien y le empieza a bendecir y no te bendice a ti como tú quieres? Y empieza la envidia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que la envidia de Caín lo llevó a matar a su propio hermano? ¿Cómo podemos verlo? Porque en primera de Juan capítulo 3 verso 12 confirma la motivación, que era envidia, había celos. Mire lo que dice primera de Juan 3:12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. O sea, la envidia hace que el enemigo entre a nuestra vida. ¿Y por qué causa lo mató? Dice la palabra del Señor: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, tenía envidia. Imagínese matar a su propia sangre, a alguien con quien creciste, porque Caín creció con Abel, alguien que jugó con él, alguien que tenía su propia sangre. Imagínese, la envidia es capaz de eso y mucho más. Si está escrito esto, es que necesitamos cuidar. Hay que cuidarnos de la envidia. Saúl y David, en 1 Samuel capítulo 18 verso 6, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿A quién estaban recibiendo? Al rey Saúl. ¿Por qué? Porque las batallas se las llevaban los reyes, se las llevaban ellos, aunque a veces no fueran a pelear, pero eran los que representaban al pueblo. Entonces ellos se llevaban el honor. Y dice la palabra del Señor: para recibir al rey Saúl, ¿cómo? Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ese pequeño canto o esas pequeñas frases provocaron envidia en Saúl.
dice la palabra del Señor, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué? Por envidia. Es como cuando a alguien, no sé, usted viene de ir a evangelizar con otro hermano, otra hermana, y llegan y dicen: ay, hermano, qué bueno que fue a evangelizar, y usted viene al lado de él y no le dice nada a usted, y empieza: ay, se pasan y no me dijeron nada. Envidia. Hello. Mire, el rey Saúl, al escuchar a estas mujeres y al pueblo alabar más a David por sus victorias, entró en su corazón la carcoma, se llenó de celos, de envidia. Y esta emoción, la Biblia nos enseña que era el deseo de Saúl: matar a David. No, yo lo voy a matar. Por esto empezó la envidia. Mire, aún Jesús, dice la palabra del Señor, que lo mataron por envidia. ¿Quiere verlo? Mateo capítulo 27, verso 15. Cuando llevan a Jesús frente a Pilatos. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque dice la palabra del Señor: porque sabía que por envidia le habían entregado. Mire, como se menciona aquí, el gobernador romano Poncio Pilato sabía perfectamente que los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, habían entregado a Jesús para crucificarlo. ¿Sabe por qué? Por la popularidad que tenía Jesús. Ya se había abierto famoso Jesús, todo el mundo hablaba de Jesús. Y los fariseos se pusieron celosos, tenían envidia. La envidia es tremenda. La Biblia muestra que la Biblia es algo grave que puede causar hasta la muerte. Lo vemos en estos ejemplos: Caín y Abel, Saúl y David, aunque no lo pudo matar, pero quería matarlo. Y lo vemos en los fariseos, saduceos, que querían matar a Jesús hasta que lo mataron. La Biblia nos muestra que la envidia es muy peligrosa. Les voy a contar una historia. En cierta ocasión, dos hombres ancianos se encontraban graves, ya enfermos, y compartían la misma habitación en el hospital. En este cuarto, 2 camas, 2 armarios, una puerta que daba al pasillo y una ventana que daba al mundo exterior. Uno de estos hombres tenía su cama junto a la ventana y el otro la tenía junto a la pared. Ambos hombres tenían que estar todo el día acostados. ¿Se está imaginando esta escena? Se quedaban quietos a razón de la condición que tenían, de la enfermedad, que no podían hacer nada. No podían leer, no podían oír la radio, se encontraban en un hospital. No podían ver la televisión, no tenían una televisión. Así que por este lugar estuvieron durante mucho tiempo. Estos dos pacientes se hicieron amigos ahí en el hospital. Conversaban de sus familias, conversaban de las esposas, conversaban de sus trabajos, conversaban de sus aficiones, conversaban de sus viajes. Se hicieron buenos amigos, conversaban de todo lo que se les ocurriera. Tanto tiempo estaban pasando juntos en el hospital que se hicieron amigos y platicaban. Todas las tardes, el hombre junto a la ventana
se ponía a mirar hacia afuera y pasaba todo el tiempo describiéndole al otro hombre que se encontraba junto a la pared. Y le contaba los amaneceres, le contaba lo que pasaba en el día. El hombre que se encontraba junto a la ventana le decía a su compañero que se encontraba ahí junto a la pared, que había un parque grande con un lago, y en el lago había cisnes. De repente le decía: hay muchos niños que están jugando, están pidiéndole de comer a sus padres. Hay ahorita unos niños, unos adolescentes que están jugando fútbol. Y por la tarde le decía: hay muchas parejitas ahí de novios que van tomados de las manos, algunos son esposos, por su edad me puedo dar cuenta. Dice: hay muchos árboles, flores y personas paseando. Detrás de este parque se alcanza a ver la ciudad. El otro hombre que se encontraba junto a la pared solamente escuchaba y se imaginaba la escena de la que el compañero, si me ayudan ahí con los pequeñitos de favor, solamente escuchaba y se imaginaba las escenas de lo que el compañero de la ventana le contaba. Escuchaba a su compañero las historias de cómo un niño se iba a caer, de todo eso, o de una jovencita que llevaba un vestido hermoso, o de esos adolescentes que jugaban, o el niño que correteaba a un perro. Eso estaba en la mente de este hombre. Pero una tarde un pensamiento atravesó en este hombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezó a pensar: ¿por qué el que tiene su cama junto a la ventana? ¿Por qué está ese hombre que está junto a la ventana y no soy yo el que está junto a la ventana? ¿Por qué él puede tener el placer de disfrutar todo ese paisaje y no yo lo puedo hacer? ¿Por qué yo no tengo la oportunidad que él tiene de estar junto a la ventana? ¿Y sabe qué le pasó? Se le metió la carcoma de la envidia. Ya no se conformaba con escuchar las historias. Él quería estar allí. Empezó a turbarse, pero no lograba deshacerse de esos pensamientos. A los pocos días su semblante cambió, estaba de mal genio, no podía dormir y su salud estaba siendo afectada. Aún los médicos no entendían por qué. Una noche, mientras él estaba mirando el techo de la habitación, malhumorado, el hombre de la ventana se despertó de repente y empezó a toser. Se estaba ahogando por el líquido acumulado en sus pulmones. Empezó a mover sus manos desesperadamente, tratando de apretar el botón para llamar a la enfermera, pero estaba tan ahogado que no podía hacerlo. El hombre de la pared se dio cuenta que se estaba muriendo el de la ventana y solamente lo miraba. Él tenía un botón y podía tocar el botón para que las enfermeras llegaran, pero el hombre de la pared no lo quiso hacer. Simplemente vio cómo poco a poco dejó de toser este hombre de la ventana hasta que falleció. A la mañana siguiente la enfermera llegó para revisarlos y encontró al hombre de la ventana muerto. Se lo llevaron calladamente el cuerpo. Y la pregunta es: ¿quién lo mató? ¿La enfermedad o la envidia? El hombre que se encontraba en la pared esperó solo un día e inmediatamente pidió que lo pasaran a la ventana. Lo pasaron, lo acomodaron, lo pusieron en su nueva cama, se quedó quieto y tranquilo. Y tan pronto salieron las enfermeras y lo dejaron solo, el hombre se apoyó en sus codos y dolorosamente, con mucho esfuerzo, se alzó para mirar por la ventana y descubrió que la ventana daba hacia un muro donde no se veía nada. Nunca hubo un lago, nunca hubo niños jugando, nunca hubo gente caminando, extrañando
Así que cuando llegaron las enfermeras, les preguntó: ¿por qué razón habría que mi compañero fallecido me dijera todas esas escenas? La enfermera le contestó: eso es imposible, porque tu compañero, el que acaba de morir, era ciego y evidentemente no podía ni siquiera ver el muro de enfrente. Simplemente él inventó todo eso porque seguramente quería comunicarte a ti el deseo de vivir. Todo el tiempo lo que hacía este amigo era animar al otro, relatando cosas imaginarias, pero en su envidia este hombre destruyó lo mismo que le había dado ánimo y vida, y simplemente terminó solo, con una ventana mirando hacia ningún lado. Y escuche lo que le voy a decir: así termina la gente envidiosa, sola. La envidia no es cualquier cosa, es algo grave que ha causado las peores atrocidades. Porque ¿qué es la envidia? La Biblia nos habla. La envidia es una violación del 10º mandamiento de Dios. Está en los 10 mandamientos. Los mandamientos que Dios dio no son sugerencias, son órdenes, son mandatos. Y dentro de esos mandatos dio un mandamiento Dios, el cual prohibía la envidia. Éxodo capítulo 20, verso 17. En la traducción lenguaje actual la voy a leer. Dice: no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. No se dejen dominar. Si me lo ponen en la traducción lenguaje actual, ahí se los mandé todo. Dice: tienen ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de esas pertenencias. ¿Qué dice? No las desees. Obviamente aquí está hablando de una sociedad antigua. ¿Cuáles eran sus bienes? El burro. Usted dice: no, pues yo no tengo ni burro ni buey. Eso eran las posesiones de aquel tiempo. Pero hablando en este tiempo, llevándolo a la actualidad, está diciendo: no te dejes dominar por el deseo del auto del otro, de la casa del otro, de la ropa del otro, de la mujer del otro, de sus hijos del otro. No tengas envidia de eso, porque eso te va a llevar a destruirte. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Está en los mandamientos. Así que la envidia es una violación a los mandamientos de Dios. Pero la envidia también es lo siguiente: es un enojo o desagrado de los logros y los talentos de otros. Esa es la envidia también. Te enojas que otro prospere, que le vaya bien, que consiga cosas, o que una persona que llega a la iglesia y de repente ya está sirviendo. Uy, ¿por qué esa persona? Es envidia. En otras palabras, es sufrir viendo la prosperidad o el éxito de otros. Eclesiastés capítulo 4, verso 4. Dice el sabio Salomón: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras. ¿Está siguiendo? Antes de continuar, lo que está diciendo: que una persona que le va bien, que está trabajando, el negocio crece, la familia va bien, wow, Dios lo está bendiciendo o la está bendiciendo, está creciendo en todo. La Biblia dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, ¿qué va a despertar? Despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, la palabra del Señor está diciendo que la envidia es eso. Cuando nosotros vemos que alguien, ay, este hermano,
¿Trae carro nuevo? ¿No? ¿Quién sabe a qué se dedicará? O como decía la semana pasada, es chino. Ya quisieras tenerlo. Génesis capítulo 26, verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. O sea, mire, le voy a explicar esta historia. La Biblia dice que Isaac se encontraba en un lugar donde había mucha hambre, estaba seco, había mucho tiempo que no había llovido. Pero llega Isaac y tiene un deseo porque Dios se lo puso, y dice la palabra del Señor, y sembró Isaac en aquella tierra. No había agua, no, y sembró. Y cosechó aquel año 100 por 1. O sea, lo que sembró se lo multiplicó Dios 100 veces más. Y lo bendijo Jehová, porque cuando Dios bendice, no te bendice así, Él bendice a manos llenas. Dice la palabra del Señor, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. Y vuelvo a repetir, esto está hablando de la antigüedad. Es como que en este tiempo, y este hombre creció y tiene 10 Uber y tiene su empresa y otra empresa y está abriendo acá. Eso era Isaac. Cuando Dios te bendice, cuando tú le crees a Dios y empiezas a sembrar en el Señor, Él te bendice. Y dice la palabra del Señor, y los filisteos, ¿quiénes tuvieron? Dice, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Quiénes le tuvieron envidia? ¿Cuántos filisteos hay aquí? Digan amén. Ay, ahora sí ya se quedó callado. Hay una fábula de la serpiente y la luciérnaga. Y cuenta esta fábula que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido de la feroz depredadora, pero la serpiente no pensaba desistir, decía, me la voy a comer. Huyó un día y ella no desistía, 2, 3 y nada. Pero al tercer día la luciérnaga paró y, fingiendo estar exhausta, dijo a la serpiente, espera, me rindo, pero antes de atraparme permíteme hacerte unas preguntas. No acostumbro a responder preguntas de nadie, pero como te pienso devorar, puedes preguntarme lo que quieras, dijo la serpiente. Y la luciérnaga le dijo, ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? Y la serpiente le dijo, no. ¿Te hice algo malo? La serpiente dijo, no. Entonces la luciérnaga le dice, ¿por qué quieres acabar conmigo? Y la serpiente le dijo, porque no soporto verte brillar. Y hay mucha gente que no soporta cuando alguien empieza a brillar, cuando alguien empieza a crecer, cuando a alguien le empieza a ir bien. Hay gente que es envidiosa, pero hoy no vinieron. Ay, nadie dijo amén, entonces sí vinieron. Voltea al que está a su lado y dígale, ¿seré yo? Otra definición de envidia: malestar producido por el deseo de poseer algo que no se tiene y que lo tiene otro. Génesis 30, verso 1 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. La envidia hace que una persona se amargue. ¿Cuántos amargados hay aquí? Ahí están atentos, porque si no hay mucho de amén. Hay gente que se amarga por la envidia, porque
Pues mire, la Biblia dice de Raquel que estaba envidiosa de su hermana porque no tenía hijos. Se puso envidiosa. No sé, de repente llega una hermana nueva aquí a la iglesia, sin esposo, toda ahí, que usted dice, no, ya sé por qué no tiene esposo. Pero al poco rato resulta que un galán, y empieza a dar testimonios en la acción de gracia. Y doy gracias a Dios porque pues este año, mire, llegué aquí, apenas tengo como 3 meses y pues gracias a Dios que conocí aquí un varón. Mire, él tiene su negocio, está guapo, es rico, es un buen cristiano. Y la otra que ya tiene 10 años aquí. Pero no vino esa hermana. Otra definición de envidia: malestar que tiene una persona que por lo regular no tiene logros, no tiene metas ni sueños en su vida y se enoja que otros sí tienen metas, sí tienen logros y crecen en su vida. Y si eres de las personas que te la pasas viendo Facebook, viendo Instagram y estás viendo a los otros que andan de viaje en la playa, en un restaurante, y empiezas así ¿sabe lo único que va a pasar? Se va a amargar. Ya deje de estar viendo eso. Y eso pasó en este caso, Hechos capítulo 7, verso 9. Dice usted, ¿a poco ya había Instagram y Facebook? Pues mire, Hechos 7, 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Por qué vendieron a José? Por envidia. Porque José hablaba de sus sueños. O sea, José subía al Instagram, aquí en la playa, y aquí soñando, y no sé, se tomaba la foto en un Ferrari, aquí soñando aquí. Dice la palabra del Señor que todo lo que tocar en tus pies. Y acá el que está viendo allá, ay, la amargura, la envidia. Él hablaba de todos sus sueños, lo que Dios ponía en su corazón. Y mire, Génesis 37, 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre empezaba a meditar de esto. Es más, la envidia que tenían estos hombres, los patriarcas, o sea, de ahí venía lo que Dios había prometido del pueblo de Israel. Ellos iban a ser el pueblo de Israel, eran las 12 tribus de Israel. De ahí venían, pero tenían celos. Y mire lo que dice el verso 18: cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Así, ¿verdad? Ahí viene la hermanita, la que se cree. Ay, sí, que ya fue a Francia. Subió que fue a Francia. Yo el otro día subí que fui a Francia, a la calle de Francia, ahí de la Roma o de la Condesa, no sé. Aquí en España, pero era el Parque España, ahí estaba. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosles en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Mire, la envidia genera en agresiones verbales, en destrucción. Atacas a las personas con chismes, con ofensas, por envidia. Tratas de agredir a alguien físicamente por envidia, de crear obstáculos en la felicidad de otros. Lo vemos, esto es un ejemplo. Por envidia, les dio envidia. Así que, hermanos,
Esto es la envidia. Hasta aquí hemos visto que es la envidia: una violación de un mandamiento de Dios, la tristeza por la prosperidad de otros, la amargura de uno no tener lo que otros tienen. La envidia muestra que yo tengo sueños, que si no tengo sueños ni logros, me molesta que otros consigan sueños y logros. Pero también la envidia es un sentimiento que aflora en la vida de una persona cuando se aleja de Dios. Empieza a haber envidia. Hay un pasaje. Cuando alguien se empieza a alejar de Dios, puede llegar la envidia en la vida de una persona. Mire, hay un salmista. Este salmista es el salmista Asaf. Asaf escribió un salmo. Es el Salmo 73, escrito por el salmista Asaf. David puso a Asaf como uno de los cantores principales. Pero hubo un momento en la vida de Asaf que vamos a ver. Mire, Salmo 73, verso 2. Dice, y si usted tiene su Biblia, podrá ver que en la parte de arriba dice, el título dice, el destino de los malos. Y dice el verso 2, en cuanto a mí, es un canto que está cantando Asaf. Y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué está diciendo Asaf esto? Por poco y se acaba mi vida espiritual, es lo que está diciendo Asaf. ¿Por qué? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mire lo que estaba pasando en el salmista, que cuando vio que gente mala estaba siendo prosperada, le empezó a entrar envidia a él. Dice, por poco y me deslizo. Pero mire lo que dice el verso 4, porque no tienen congoja por su muerte. O sea, mire, está hablando de la gente mala, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Está hablando de la gente mala. La gente que se dedica a hacer cosas malas. El narcotraficante. Y usted lo ve con sus casas de lujos, autos de lujo. Y esto es lo que está diciendo el salmista Asaf. Me dio envidia de ver que hay gente mala que le va bien. Uno piensa que le va bien, porque mire lo que dice, verso 8. Se mofan y hablan con maldad y hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, hablan hasta en contra de Dios. Ay, a mi Dios. Aquí solamente y se ponen en las redes sociales. Soy el mencho del mencho. Ah, no, esa es la verdad. Pero lo que estaba pasando a Asaf es que dejó de mirar a Dios y empezó a mirar la prosperidad de los malos. Y hay muchas veces que puede suceder, no sé. Por eso está escrito esto. Un hombre de Dios, un cantor en la casa de Dios, dice, me estaba deslizando. ¿Por qué? Porque un día, en vez de ir a cantarle al Señor y darle gracias, empecé a llegar ahí, empecé a mirar allá afuera y dije, ay, ese hombre tan malo, mira, yo sé que es narco y mira qué bien le va, ya tiene carro nuevo y yo aquí en mi bici, yo aquí en mi botita. Pero mire, aquí viene lo hermoso. Asaf dejó de mirar a Dios y empezó a mirar a los hombres malos, hasta que sucede algo. Verso 17. Dice Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí lo que podemos ver es que cuando
Asaf entró a la presencia de Dios, dejó de estar mirando al mundo, entonces empezó a mirar a Dios. Y Dios como que habla con él y le dice: ok, ¿quieres lo de ellos? ¿Quieres todas esas riquezas? Entonces quieres también el fin de ellos. Y cuando usted lee el fin de ellos se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tiene la gente mala, que roban, que violan, que se llenan de dinero haciendo cosas malas, que se creen los dueños del mundo y piensan que eso los hace importantes. Pues yo le digo que no. ¿Qué dice la palabra del Señor? Verso 21 dice Asaf: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha cuando entré a su santuario. Él me tomó de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Le voy a decir por qué. Aleluya. Porque no queremos las riquezas del impío, queremos las riquezas del Rey de la gloria. Mire, quizá no tengamos las riquezas del impío, pero tenemos la gloria del Todopoderoso del lado de nosotros. Y usted debe de sentirse feliz por eso. Por eso Salomón escribió en Proverbios 23:17: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Así que no envidies a aquel que está haciendo cosas malas y tiene quizá tiene mucho dinero, quizá tiene mucho lujo y tienen casas enormes, pero le digo algo: tienen corazones vacíos. Quizá no tenemos nada, pero le digo algo: nuestro corazón está lleno de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Amén. Lo tenemos a Él. También Salomón escribió en Proverbios 24:1: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, ni tengas deseo. Ay, como quisiera andar allá en donde anda de viaje. Sí, andan de viaje, pero mire, las redes sociales son muy mentirosas. Siempre se sube, mire, aquí con el esposo, y ahora termina: ¿por qué tomaste esa foto? Ay, pues que no te gusta. Ay, no, porque pues vete por tu lado. Salmos 37:1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No tengas envidia, porque lo que tú tienes es mayor que esos tesoros. Tú tienes la paz de Dios, tú tienes el amor de Dios, tú tienes la esperanza, las promesas de Dios. Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado una iglesia, tú tienes gozo, alegría. Eso no lo tienen ellos, tú lo tienes. Dígale al que está a su lado: amárrate los cinturones. Ok. Ay, me encanta cómo le digo, dígale y luego dice usted. Voy a terminar. Vamos con el test. ¿Seré envidioso? ¿Seré envidiosa? Ok, ahí le va un test para saber. Usted vaya poniendo palomita. Yo sé que muchos: no, yo no. Hasta mentiroso, ¿no? Pero, mentiroso, pero no envidioso. 1. ¿Sientes enojo o malestar cuando alguien recibe lo que tú querías? Una promoción. Aquí en la iglesia vamos a decirle: no, yo quería esto y se lo dieron a aquel. ¿Por qué? O no sé, en la colonia, o en la familia, agradecieron y no mencionaron tu nombre y ay, se pasaron, pero ya los perdoné. No los perdonaste, tienes envidia. 2. ¿te molesta que otras personas sean el centro de atención? Cuando
reconocen a otras personas, son el centro de atención ahí en la familia, y tú estás, también estoy aquí, no crean que aquí estoy. Ya como a media fiesta, y pues aquí estuve, pero pues ni me tomaste en cuenta. Es envidia. 3, ¿te comparas con otros continuamente? ¿Crees que alguna persona que conoces no merece lo que tiene? Y te empiezas a comparar. No, ella no lo merece. Él no lo merece. Envidia. 4, ¿compites con otros para superarlos? ¿Quieres ser el super vecino, el mejor compañero de trabajo, el mejor compañero de la universidad? ¿Compites con los demás? ¿Te molesta la propia prosperidad de otros? Cuando alguien prospera, como que dice, ay, se pasan. Y ves que el vecino empieza a arreglar su casa, seguro es narco. Envidia. ¿Te da coraje cuando tu esposo o esposa está feliz y tú estás triste? Porque hay gente que envidia a su pareja y compiten con ellos. Piensas y tienes frases como, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Te alegras cuando a alguien le va mal? Ah, ya sabía, le iba a ir mal. Es envidia. ¿Haces comentarios menospreciando los logros y bienes de los demás? No sé, el vecino pintó la casa. Sí, pero quién sabe con qué pintura, porque mira, se le está cayendo. Envidia. ¿Cómo podemos sacar esos sentimientos de nuestra vida? La palabra del Señor nos enseña. Primero, reconozca y confiese que hay envidia en su corazón. El arrepentimiento, a Dios le gusta el arrepentimiento. Santiago 4, 6 y 7 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay que humillarnos ante Dios. Hay que ser humildes. Segundo, enfócate en la gratitud por lo propio. Mire, la envidia florece en un corazón que se enfoca en lo que le falta. La gratitud se cultiva constantemente y va a neutralizar la envidia. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias de lo que tenemos. Señor, gracias por mi bicicleta. Gracias. A lo mejor si tienes carro te vas a matar en el carro. Filipenses 4:11, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Gracias a Dios que ya le dio un carro, pero ¿se acuerda cuando andábamos a patín? Así que si no tenemos carro, pues ya sabemos andar a patín. Así que algo que neutraliza eso es que llevemos a diario nuestra gratitud. Tiempo de agradecimiento. En las mañanas, mire, lo primero que debería decir, Señor, gracias, porque tengo un hogar. Gracias por la carcachita que tengo allá afuera. Gracias. No lo diga por su esposo, no. Gracias, dile gracias por lo que tiene. Tercero, cultive el amor y la empatía. Es un antídoto directo. El amor genuino por los demás es el opuesto directo de la envidia. La envidia quiere que el otro fracase, el amor quiere que el otro prospere.
1 Corintios 3:4 dice: el amor no tiene envidia. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No. Romanos 12:15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Así que ahora gócese cuando a alguien le va bien. Hoy doy gracias a Dios porque mi hijo pudo ir a la universidad, se acaba de recibir. ¡Qué bueno, mi hermana! Muchas felicidades. Póngase alegre cuando alguien compra un auto. ¡Ah, qué bueno, mi hermano! Yo no he tenido la oportunidad, pero qué bueno que Dios lo ha bendecido. Porque ese es el antídoto. Y por último, otro más: confía en la soberanía y provisión de Dios. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos son hijos de Dios? Mire, lo que está diciendo Dios a través del apóstol Pablo, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Ay, Señor, ¿por qué no me has dado un carrito? Estoy dando un ejemplo. Porque dice el Señor: no te hace falta. Eso es lo que está diciendo. Él suple lo que nos hace falta. ¿Sí lo entendemos? Conforme a sus riquezas en gloria. Proverbios 3:5 y 6: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces hay que confiar en que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y por último, enfócate en la propia causa y misión. Gálatas 6:4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No estés pensando en el otro. Dale gracias a Dios porque tenemos vida y aquí estamos. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Póngase de pie y dele fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Dele gracias a Dios porque Dios le ha dado dones. Dele gracias a Dios porque Dios le ha dado cosas y Él le va a prosperar de acuerdo a sus riquezas en gloria. Así que la clave es la sustitución. Reemplace la envidia con la gratitud, la comparación con el contentamiento y el resentimiento con el amor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido. Mira, Señor, a veces no reconocemos todas las bendiciones. Gracias porque tenemos un hogar, porque tenemos un transporte, Padre eterno, porque tenemos pies para caminar. Hay gente que no lo tiene, Señor. Nos has dado salud, Padre eterno. Y quizá alguien puede decir: yo estoy enfermo. Sí, pero estás con vida. Y mientras tengas vida hay esperanza, dice la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por la familia que me das, mi esposo, mis hijos. Y si usted no tiene un esposo, dígale gracias por todo lo que me das, Señor. Gracias por las alegrías, la felicidad. Gracias, Señor, porque tú no te equivocas nunca en nada, Señor. Te alabamos en esta noche. Gracias. Solamente queremos levantar nuestras manos y decirte: gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Y no pudo gracias, mi Señor Jesús, por todo lo que has hecho, Señor. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Aleluya, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y perdónanos cuando hemos sido envidiosos, Padre eterno. Me Y ha diste carcomido vida nuestra vida de envidia, nueva. pero hoy somos libres en el nombre de Jesús. Cada Hoy entregamos deseo todo en tus manos, se Señor. cumplirá. Llénanos de tu Aquí en espíritu, tu Señor. amor. Llénanos de tu espíritu, Señor. Aleluya. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Nada mejor que mi Dios, nada mejor. Oh, no hay nada. Contigo lo tenemos todo, Nada Señor. mejor, no hay nada. Nada. Nada mejor, no hay nada.
reserva. Aleluya, aleluya. Y cada fracaso lo viste, Señor, y aun tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Aleluya. No hay lugar que pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Sí, Señor, gracias te damos. No hay nada mejor que tú, Señor. Aleluya, tú eres nuestra riqueza, tú eres nuestro tesoro. Señor, no debemos de envidiar nada porque te tenemos a ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres, Señor, nuestro Salvador, tú eres nuestro dador. A ti, Señor, sea toda la gloria. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos por esta reunión. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, vamos a salir de este lugar. Acompáñanos, guíanos, dirígenos. Bendice cada hogar y familia, Señor. Cada matrimonio, Señor. Bendice trabajos, negocios, Padre Celestial. Guarda y protege la vida de mis hermanos. Llénalos de salud y paz, Padre eterno. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Y salimos de este lugar bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Salúdese uno al otro. Amén. Y que tengan unos días, amén, esta semana que todavía nos falta, que sean bendecidos. Recuerde que mañana tenemos reunión en este lugar. Venga, amén. Matrimonios Vida tienen mañana. Matrimonios Vida, ¿no? ¿Qué toca mañana? Mañana, ¿qué toca? Viudas. Nada más viudas, porque vamos a tener J24 el día sábado. Así que prepárense también lo de Café entre Amigas, las hermanas. Y mañana recuerden que tenemos ayuno y oración aquí en la iglesia desde las 7 de la mañana. Le esperamos. Y recuerden el culto especial la próxima semana de miércoles. Si usted va a apoyar con algo, acérquese con la hermana Jessica. Si usted va a dar un testimonio, acérquese con el hermano Roberto. Él le va a explicar de qué se trata, amén, y cómo va a ser la dinámica. Que Dios le bendiga.